Las neuronas son las células más importantes del tejido nervioso, exclusivo de los animales. Cada neurona, cuya función es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas, se especializan en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellas mediante conexiones llamadas sinapsis. La sinapsis es el punto de comunicación entre dos neuronas, o entre una neurona y un órgano específico, como un músculo o una glándula. En una sinapsis, ninguna neurona está literalmente conectada a otra, ya que existe un pequeño espacio entre cada conexión llamada conexión sináptica. Las neuronas presentan unas características morfológicas típicas que sustentan sus funciones. Un cuerpo celular, llamado soma central. Una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma, denominadas dendritas. Y una prolongación larga, denominada axón, que conduce el impulso nervioso hacia otra neurona u otro órgano. El cuerpo celular es la parte más gruesa de la neurona. En él se encuentran el núcleo y la mayoría de los orgánulos celulares. Recibe la información de las dendritas. Las dendritas son pequeñas prolongaciones ramificadas del cuerpo celular y se ocupan de recoger la información. Por último, el axón es una larga prolongación que parte del cuerpo celular y se ramifica en su extremo. Se ocupa de transmitir la información a la siguiente neurona. El tejido nervioso solo aparece en los animales, y está integrado por dos tipos de células: las neuronas y las células de la glía. Las neuronas son la unidad anatómica y funcional del tejido nervioso. Las señales que transmiten son de tipo eléctrico y se denominan impulsos nerviosos. Suelen formar redes complejas por todo el organismo. Solo los animales son capaces de integrar la recepción del estímulo con la conducción de la respuesta, gracias a las neuronas. Los más evolucionados tienen un centro de procesamiento y control, que determina un complejo sistema nervioso. Una característica de las neuronas es que no se dividen una vez alcanzada la madurez. Sin embargo, una minoría sí lo hace. Las neuronas al microscopio presentan un aspecto estrellado, con prolongaciones que forman una intrincada maraña. En los vertebrados existe un conjunto de células no neuronales que se encuentran entremezcladas con las neuronas en el tejido nervioso. Son las llamadas células de la glía, que las protegen, sujetan y alimentan. Cada tipo celular de la glía desempeña una función determinada. Como dato curioso, aunque numéricamente son 10 veces más numerosas que las neuronas, las células de la glía solo ocupan la mitad del volumen del tejido nervioso. A diferencia de las neuronas, las células de la glía no pierden su capacidad de dividirse. Cuando una neurona muere, las células de la glía ocupan el espacio que aquella ha dejado. La velocidad de transmisión de un impulso nervioso depende fundamentalmente de la velocidad de conducción del axón. Las velocidades de conducción axonal pueden alcanzar hasta los 120 metros por cada segundo. Un impulso eléctrico le tomaría únicamente 18,75 milisegundos en recorrer desde la punta del pie hasta el cerebro. El número de neuronas en el cerebro varía drásticamente según la especie estudiada. La especie de gusano, Caenorhabditis elegans, posee alrededor de 302 neuronas. La mosca común posee unas 300.000 neuronas. Se estima que el cerebro humano posee en torno a 8,6 por 10 elevado a 10 neuronas. Es decir, 100.000 millones de neuronas. Santiago Ramón y Cajal fue un médico e investigador español. Sus investigaciones se centraron en el tejido nervioso. En 1889 presentó ante la Sociedad Anatómica de Berlín las conclusiones de sus trabajos sobre el sistema nervioso, demostrando que cada neurona es una célula independiente en cuanto a su estructura y función, y que las células nerviosas no se relacionan entre sí por continuidad, sino por contigüidad. Para haber realizado este descubrimiento tuvo que vencer importantes dificultades. El tejido nervioso, observado al microscopio óptico, aparece como una red de filamentos y cuerpos celulares, completamente enmarañados.
Este aspecto hace pensar en un conjunto de neuronas, interconectadas, que constituyen algo similar a una retícula. Cajal desconfiaba de esta interpretación. A pesar de su falta de medios, encontró la forma de profundizar en el estudio de las neuronas. Para ello, buscó la simplicidad. Comenzó a estudiar el tejido nervioso de los embriones, mucho más simple que el de los adultos. Apreció entonces, con claridad, que las neuronas no están interconectadas, sino que son independientes. Entre ellas hay un espacio, que llamó espacio sináptico. En 1906 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Existen varios tipos de neuronas, pero eso lo hablaremos en otro vídeo. No olvides darle like y suscribirte para más ciencia. Hasta pronto.